Bueno, bueno, chicos, vamos, tenemos que meterle pata. Hoy nos metemos con lo que es planificación y periodización del entrenamiento. Es un tema muy lindo, pero es un poquito extenso. Así que espero que Fer no les haya cansado hablando la semana pasada, pero hoy les va a seguir hablando. Y, y bueno, la idea es, ya les digo, meter pata porque es un tema importante que hay que dar en el curso y así ya la semana que viene lo cerramos con otro tema que para nosotros es esencial para los nadadores de aguas abiertas, que es la preparación psicológica. Ahí vamos a tener una invitada de lujo, así que creo que va a estar muy, muy bueno. Vamos adelante, Fer. Vamos nomás para adelante. Bien, hoy vamos a tocar estos dos temas. En realidad es un gran tema que se subdivide en dos partecitas, con algunas pequeñas diferencias que generalmente los tomamos como sinónimos, aunque no lo son. Vamos a comenzar haciendo una pequeña definición de lo que sería la planificación del entrenamiento deportivo. Eh, Se debe entender como un proceso, con una serie de decisiones que debe tomar el entrenador respecto a la mejora y la eficacia del rendimiento de un deportista en función del contexto. Es una definición sacada del libro, ¿no? No tiene grandes cosas, pero sí tiene dos o tres conceptos importantes dentro de la definición. En el caso de los adultos, de los nadadores máster o de los nadadores que hacen travesías o nadadores con muchísima experiencia, la parte de la toma de decisiones no es exclusiva del entrenador, claramente, es una toma de decisiones compartida, donde se va, obviamente, charlando, se van fijando objetivos, se va trazando el camino de manera compartida, ¿no? El entrenador toma las decisiones quizás en una etapa juvenil, en una etapa donde quizás todavía no están en condiciones los nadadores de tomar muchas decisiones porque no conocen el camino. En los otros casos, se hace una puesta en común entre entrenador y nadador y se saca una planificación teniendo en cuenta varias de las cosas que vamos a ver de ahora en adelante. Y otra cosa importante de la definición es que siempre tiene que ser en función del contexto, y es lo que le vamos a intentar explicar hoy. No hay una planificación ideal y hay que seguir esa. Cada contexto, cada situación, cada nadador es distinto y por eso siempre vamos a insistir en no copiar y pegar lo que hace otro, porque eso le sirve al otro, no me sirve a mí. Incluso al mismo nadador en distintas etapas no le va a servir la misma planificación. Es como si Damián hoy agarrase una planificación de hace 10 o 15 años atrás e intentara replicarla exactamente igual. Como le dio resultado, agarrar la planificación del 2013, que salió campeón del mundo, y quisiera ejecutarla exactamente igual. No tiene sentido, porque han pasado 9 años, porque él tiene 9 años más, porque ha pasado mucha agua bajo el puente. Entonces, la idea es siempre la planificación ponerla en contexto, en ¿Vos la podrías realidad poner del hoy. la mesa después? Así la ayudas a mamá. Para los tres. Lucas, tenés el micrófono abierto. Perdón, perdón, Ahí estamos, no pasa perdón, nada. perdón. Bien, entonces siempre lo más importante es contextualizar al nadador, a la situación económica, bueno, hay un montón de cuestiones que vamos a ver ahora y vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase o de este encuentro. Y por otro lado tenemos lo que es la periodización del entrenamiento, que se define como el aspecto de la programación dedicado a secuenciar y temporalizar las actividades que constituyen un ciclo de entrenamiento en periodos particulares de tiempo con objetivos y contenidos bien definidos. Cuando nosotros hablamos de planificación, involucra todo, ¿no? Los objetivos, el camino que vamos a seguir, el tiempo exacto que vamos a tener desde que comenzamos hasta que terminamos, eh, un montón de cuestiones que tenemos que ir trazando dentro de esa planificación. Pero después ya el momento de la periodización, que es darle un tiempo específico y secuenciar, ¿no? ¿Qué va primero, qué va después, qué sigue al final, para darle un orden lógico y que podamos llegar a tiempo. Cuando yo planifico una temporada, un año o lo que quiera planificar, eh, tengo, sé de dónde parto y sé a dónde quiero llegar. Bueno, la periodización es ir poniendo todo ese tiempo que yo tengo desde el primer paso hasta el último, darle tiempo específico a cada situación, que ahí es donde va a depender del contexto, cuánto tiempo le dedico a cada cosa, por qué,
cuánto tiempo me detengo, cuánto tiempo le voy a dar y a qué le voy a dar tiempo primero, a qué le voy a dar tiempo después, que es la idea de secuenciar y temporalizar. Esto ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de la historia y estos últimos años también. Se ha cambiado mucho la manera de periodizar, ¿no? Desde sus comienzos hasta hoy, y tiene que ver con varios aspectos que también vamos a ir viendo hoy. Una división clásica de la periodización, digamos, es dividir a la estructura del entrenamiento en varias estructuras, ¿no? Desde una estructura muy grande que puede llegar a ser un megaciclo, que es una estructura plurianual, que generalmente no se hace tanto con nadadores adultos y demás, porque es una estructura que en realidad tiene que involucrar desde los comienzos del nadador, todo su proceso y su progreso hasta llegar a la excelencia deportiva. Cuando nosotros ya tenemos nadadores adultos, máster y demás, esto es muy difícil de hacer. Incluso es difícil de hacer con un nadador joven, porque estamos planificando a 8 o 10 años, y con la vorágine que vivimos y con los cambios, sobre todo en estas latitudes, ¿no? Donde es tan difícil planificar, es difícil planificar una semana para la otra, imagínense planificar 8 o 10 años de la carrera deportiva de alguien. Pero bueno, es una estructura que ahora la vamos a detallar un poquito y está bueno a veces, por lo menos, hacer un bosquejo de lo que pretendemos. Luego, una estructura más chica es el macrociclo, que generalmente lo tomamos como una temporada. Luego ese macrociclo se divide en mesociclos, que son etapas más chiquitas, con objetivos parciales. Lo que es el microciclo, que es lo que generalmente llamamos una semana de trabajo. La jornada, que es un día completo, y la sesión. Vamos a detallar cada una de estas más o menos de qué se trata, para tener una noción. Como decíamos, el megaciclo es un periodo de tiempo tan extenso como el necesario para que un deportista pase por sus estadios de iniciación, formación, consolidación y protagonismo deportivo. Abarca entre 6 o 10, y en algunos casos más, años de la vida deportiva, y está constituido por varios macrociclos. La idea de esto es, si yo trabajo en un equipo, o soy entrenador de un equipo, con proyección a estar varios años, no está mal de hacerlo, de decir, bueno, la idea sería, en los primeros años, desde el comienzo, a los 8, 9, 10 años, vamos a trabajar por este lado. Cuando ya lleve 2 o 3 años de antigüedad, vamos a pasar al otro nivel, ir subiendo por niveles hasta llegar a lo que sería un nadador adulto con todas las prestaciones, ¿no? Entendiendo que vamos a captar al nadador desde chiquito y vamos a hacer todo el recorrido juntos. En el medio van a ir llegando nadadores que no vienen formados por mí y que los voy a tener que incorporar a ese plan. Por eso el plan siempre es bastante flexible, pero como que marca el rumbo hacia dónde quiero ir, ¿no? Hacia dónde quiero llegar. Y en las aguas abiertas es muy importante para no quemar etapas, porque en todos los sentidos, ¿no? Los de piscina también, lo ideal es no quemar etapas, pero en aguas abiertas el trabajar las bases, como lo veíamos en la pirámide de una de las los primeros encuentros, es fundamental, pero no creer que la base solamente es nadar muchos kilómetros y nada más, ¿no? Sino con todo lo que hemos visto a lo largo de estos días. Las habilidades específicas, los ritmos de carrera, la velocidad pura y un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que las puedo volcar dentro de este megaciclo para ir desarrollando según la etapa en la que se encuentre el nadador. Pasamos a la siguiente estructura, que es el macrociclo. Esta sí, generalmente la conocemos todos, porque habla de una planificación por temporada. Generalmente es un año, porque es un año calendario, digamos, porque las temporadas están más o menos diagramadas para desarrollarse siempre, o casi siempre dentro de las mismas fechas. Entonces, puedo trabajar generalmente en un año. Y también tienen 3 fases, cuando planifico todo el año: una fase de adquisición, una fase de mantenimiento y una fase de pérdida, que es una fase de transición, digamos, entre periodo y periodo. Y acá podemos elegir, dentro de este macrociclo, dentro de esta temporada, hacer una cima de rendimiento. Si yo tengo un evento muy, muy importante, como si soy un nadador de mucho nivel, lo que sería un mundial, un panamericano, un juego olímpico, donde sabemos que esa va a ser el evento de este año, de esta temporada, donde yo en ese momento quiero llegar al máximo de mis posibilidades. O puedo hacer un macrociclo con 2 cimas, si necesito primero hacer una clasificación y luego competir en el evento, o con 3 cimas. No mucho más, no puedo hacer muchas
muchas subidas más, porque no me da el tiempo, no me da las semanas entre cima y cima para hacer los trabajos necesarios. Vamos a ir viendo que a medida que ha ido creciendo el calendario deportivo competitivo, se han ido implementando nuevas planificaciones y nuevas periodizaciones, justamente contemplando la cantidad de eventos que podemos llegar a tener hoy a lo largo de un año. Pero igual, de todas formas, es imposible llegar bien a todos los eventos de todo el año. Tengo que elegir, en algún momento alguno le voy a tener que nadar un poco más cargado, sin puesta a punto, sin llegar al 100% de mis posibilidades. Esto es una cuestión de elección que se hace en el momento de la planificación y donde entrenador y nadador tienen que poner objetivos en común y tener bien en claro a dónde se va a llegar bien y a dónde se va a llegar no tan bien, para entender después por qué pasa lo que pasa o los resultados que obtenemos, ¿no? Ese macrociclo se subdivide, a su vez, en mesociclos, que son periodos de entre 3 y 6 semanas. Generalmente es un mes. Lo intentamos dividir por mes porque es más fácil estructuralmente para nosotros dividirlo por enero, febrero, marzo, abril, pero podemos jugar en sumarle o restarle una semana según cómo caiga la competencia para armar una estructura. Estos mesociclos pueden tener objetivos propios, ¿no? O sea, le voy a dedicar este mesociclo a la adaptación. Cuando arranco una planificación, que vengo después de unas vacaciones, o después de un parate, o después de una lesión, o después de alguna situación donde no vengo entrenando bien, y voy a comenzar un macrociclo, el primer mesociclo general es de adaptación. Es para volver a tomar contacto con el agua, para volver a trabajar técnica, para volver a generar las bases, y volver a sentirme dentro del entrenamiento. También puede tener objetivos de preparación general, preparación específica, puede ser un mesociclo competitivo, cuando se juntan 2 o 3 competencias medianamente cerca, entonces le dedico ese mes a estar bien a punto y bien preparado para todas las competencias. O un mesociclo de transición, cuando termino una temporada y estoy por comenzar la siguiente. Estos mesociclos muchas veces terminan con un microciclo, que es la estructura que le sigue. Digamos, cada mesociclo está formado por varios microciclos de recuperación. Es lo que se conoce como un sistema ondulante, ¿no? Donde cargo, cargo, cargo y en algún momento descargo. Y otra vez vuelvo a cargar. O sea, no es que sea necesariamente así, pero en muchas planificaciones, o las planificaciones más clásicas, suele pasar esto, que los mesociclos los termino con una semana de recuperación activa, claramente, pero como preparándome para el siguiente mesociclo, que seguramente vendrá con algunas novedades. Pasamos al microciclo, y es lo que conocemos generalmente con la semana del entrenamiento, aunque puede variar entre 5 y 10 días, vuelvo a insistir, si tengo algún viaje en el medio, entonces estiro el microciclo que me venía, o adelanto el otro, para que me coincidan los días, o las competencias, o lo que fuese, y también se organizan por niveles de carga o finalidad. Puedo tener un microciclo de intensidad baja, o un microciclo de intensidad media, de intensidad alta. Puedo dedicar un microciclo entero a la recuperación. Puedo dedicar un microciclo al diagnóstico, a los testeos, hacer diferente batería de test para saber ritmos de nado, velocidades, lactato, frecuencia cardíaca o lo que necesite averiguar. O microciclos de desarrollo técnico, donde digo, bueno, este microciclo voy a dedicarme a trabajar todas las habilidades específicas como objetivo principal, más allá que voy a seguir trabajando lo demás, decir, bueno, esta semana voy a trabajar muy fuerte lo que es pasaje de boya, drafting, orientación, llegada al pontón y diferentes habilidades específicas. Pasamos a la jornada, que sería un día completo, o sea, todo el día, que incluye sesiones dentro y fuera del agua. Cuando la organizo tengo que ver cómo distribuyo ese día, si tengo 2 sesiones de agua y una de gimnasio, cómo las ubico, de qué forma, para que me rindan, para que todas esas actividades que tengo que colocar o que disponer dentro del día cumplan su función y lleguen a ser 100% efectivas, ¿no? Si las acomodo mal, quizás alguna sea rendidora y otra pierde efecto porque no la supe acomodar de la manera que me convenía. Cuando hablamos de nadadores profesionales que dedican el día entero y tienen una disponibilidad horaria al 100%, es fácil de acomodar para que rinda. Cuando hablamos de nadadores que trabajan, tienen familia y otro tipo de obligaciones, a veces no las organizo como más me gustaría o como más me convendría, sino como puedo. Tengo tal horario para nadar y tal horario para ir al gimnasio. Listo, se acomoda así como está. No puedo hacer muchos cambios.
en realidad si pudiese quizás, hoy en particular hubiese puesto primero el gimnasio y después el agua, o primero el agua y después el gimnasio, porque los objetivos eran distintos. Bueno, esto cada uno obviamente se adapta y por eso decíamos que las decisiones se toman en función del contexto, ¿no? No todos los contextos son iguales. Esto se organiza por turno, generalmente turno mañana, turno tarde, si hay algún turno en el medio o al final de todo, se pone, depende de cómo sean las posibilidades y las realidades de cada uno. Y como siempre, hay que destinar alguna sesión principal y alguna sesión complementaria. Es imposible tomar, si tengo 3 sesiones el mismo día, 2 de agua y una de gimnasio, que las 3 sean principales, porque obviamente no me va a dar el físico ni la recuperación entre sesiones para poder estar al 100% o lo que yo necesito. Y acá también tenemos que definir cuánto tiempo le damos de descanso, cuánto tiempo va a ser la carga, dónde están ubicadas las ingestas en el medio, ¿no? El almuerzo, la merienda, el desayuno. Bueno, aquí hay que tener todo el día organizado de la mejor manera para que todo cumpla su función y pueda estar al 100% aprovechable. Por último tenemos lo que es la sesión, que es la unidad funcional del entrenamiento. Digamos, la sesión es el trabajo que yo tengo que hacer ahora, es a lo que vengo a hacer. Puede ser en el agua, puede ser afuera. Lo más importante siempre para un nadador es adentro del agua, más allá que los trabajos complementarios afuera suman y mucho, y también se subdivide en pequeñas partes, ¿no? Lo que todos conocemos como entrada en calor, trabajo principal, puede haber algún trabajo complementario, y la blande, la afloje o la vuelta a la calma como para dejar al cuerpo y la cabeza lo mejor preparado posible para lo que siga después. Acá dentro de la sesión hay que armar los bloques, las series, los circuitos, los trabajos específicos, donde ya sí se ponen intensidades, pausas, volumen y todo lo que sea referido a una sesión de entrenamiento. Y estas sesiones se van a trabajar horarios funcionales o zonas de entrenamiento, que era lo que veíamos el último encuentro que tuvimos. Algunos principios que son fundamentales cuando me voy a poner a hacer, digamos, periodización del entrenamiento. Diseño cíclico del entrenamiento. Esto refiere a que tiene que haber periodos de entrenamiento largos y periodos de entrenamiento un poco más cortos, o donde se repita el periodo largo, pero que sea un ciclo, ¿no? Que tenga un comienzo, un desarrollo, un final y vuelvo a repetir. Porque las adaptaciones fisiológicas llevan tiempo. Algunas llevan horas, algunas llevan días, algunas llevan semanas y otras llevan meses, porque necesito que la estructura de la célula o la fibra muscular vaya adaptándose y logrando cambios incluso morfológicos que llevan un tiempo determinado. Y le tengo que dar ese tiempo, por lo tanto tengo que hacer el ciclo de entrenamiento largo y volver a repetirlo, y quizás me lleva a repetirlo varias veces hasta lograr la adaptación fisiológica que yo estaba buscando. A nivel capilarización, mitocondria, células, hemoglobina, algunas cuestiones bien bioquímicas de adentro, y otras en cuestiones morfológicas, ¿no? Necesito que baje de peso, me va a llevar 4 semanas, 5 semanas, necesito que suba masa muscular, me va a llevar 8 semanas, 10 semanas, haciendo un plan específico, con una dieta específica. Bueno, ese diseño cíclico debo tenerlo en cuenta. No puedo ir poniendo cosas como van surgiendo, sino que tengo que darle un hilo y seguramente volver a repetirlo para generar la adaptación necesaria. Unión de la preparación general y la específica, esto es como el yin y el yang, ¿no? Dentro de la preparación general debo en algún momento meter algunos toques de preparación específica, porque si no lo que me va a pasar es que en esa preparación general, que suele ser un poco más tranquila y sin tantos trabajos muy concretos, voy perdiendo la sensibilidad a esa velocidad de nado, a esos pesos que estoy moviendo en el gimnasio y demás. Entonces, dentro de la preparación general, puedo dedicar alguna sesión o alguna parte de la sesión, algún trabajo, a lo que sería específico. Y cuando llegue el momento de la preparación específica, no debo olvidarme de en algún momento volver a tocar la preparación general, volver a hacer algún trabajo de técnica, algún trabajo un poco más tranquilo, porque si no también empiezo a perder un poco la base. Es esto de ir mezclando, más allá de que el objetivo principal de este momento sea lo general, toco o doy alguna pincelada en lo específico, y cuando esté dentro de lo específico, doy alguna pincelada de lo general también. Ondulación de las cargas.
Acá se refiere a lo que hablábamos antes, ¿no? Es que no puedo estar todo el tiempo entrenando allá arriba al máximo, sino como que tengo que tener momentos, ir alternando, momentos de alta intensidad, de media intensidad y de baja intensidad. Entonces voy alternando y se va generando un sistema que se llama ondulatorio de las cargas. Es imposible, hasta para el mejor nadador del mundo, vivir entrenando en máxima intensidad. Lo que podemos llegar a generar es un sobreentrenamiento, una carga excesiva que después sea muy difícil de salir, ¿no? Y con respecto al último principio, la continuidad, obviamente siempre es un principio básico de cualquier entrenamiento y no es esquivo a las aguas abiertas. Obviamente el trabajo genera adaptación cuando es continuo, cuando se sostiene sistemáticamente en el tiempo. Y si yo tengo muchas ausencias, pierdo o hago muchos cortes a esa continuidad, no voy a generar las adaptaciones que estoy buscando. Tiene que ser un trabajo continuo. Por eso al momento de planificar tengo que ser bien consciente de cuánto es lo que cuánto tiempo dispongo y cuánto tiempo yo realmente le puedo dedicar. Porque a veces hago un plan que desde lo teórico es fantástico, pero que yo no lo puedo llevar a cabo, porque me planifico 10 sesiones semanales de las cuales puedo hacer 7. Entonces, ese 30% que yo dejo de hacer por semana, porque en realidad lo planifiqué mal, genera una discontinuidad del entrenamiento que lo que va a hacer es que no logremos los objetivos buscados. Bien, habiendo pasado rápidamente por cómo se dividen las estructuras de la planificación y la periodización, vamos a ver que hay diferentes modelos de periodización. Perdona, Fer. Ahí Dígame. me gustaría agregar, estaba silenciado y me puse a hablar. Ahí me gustaría, respecto de los principios, ¿viste? Nosotros siempre nos lo tomábamos en risa. ¿Te acordás que decíamos siempre que Pilú nunca había estudiado los principios del entrenamiento cuando los aplicaba con nosotros? Pero bueno, el no cumplimiento de los principios, o sea, uno los da, los principios, es teoría. Después, por supuesto, al momento de que uno recibe una planificación de un entrenador o que uno realiza una planificación para un nadador, va a ver que hay cosas que por ahí, evidentemente, están por el costado y no van exactamente en lo que dice ese principio, pero nosotros no podemos desatenderlos y es obligación del que va a hacer una planificación estar lo más cercano posible a sus principios, ¿no? El no cumplirlos o el desatenderlos nos podría llevar a un estado de sobreentrenamiento, de overtraining o de fatiga crónica, o el hecho de no poder respetar esto que hablaba Fer, de los procesos, ¿no? de que sean cíclicos, nos termina por hacer no asimilar todas las capacidades que vamos obteniendo en cada una de esas fases del entrenamiento, con lo cual yo soy bastante rebelde a la hora de pensar en una planificación y siempre cuando veo planificaciones me gusta ver a la gente que se anima, que tiene flexibilidad en la cabeza, que no es que se amolda solo a la teoría, pero lo cierto es que es algo que no hay que desatender. Claramente, y sabemos que el alto rendimiento en general va muy por fuera de varias de las teorías que vamos viendo y demás, justamente por eso están en el alto rendimiento. El alto rendimiento no siempre es salud, se juega muy al límite muchas veces, y bueno, son decisiones que toman, como decíamos al principio, ¿no? que se toman de acuerdo entre el entrenador y el nadador, y cuando se ponen las cartas sobre la mesa, sabemos el riesgo que estamos cumpliendo, también hemos visto varios quedar en el camino, ¿no? O sea, no está hecho el alto rendimiento para cualquiera, por eso lo ideal es, si estamos hablando de alto rendimiento o de altísimo rendimiento, el elite mundial, hay mucho de esto que es solo bla bla y se va por fuera. Cuando hablamos de otro tipo de mediano rendimiento, natación máster, aficionados y demás, lo ideal es apegarse a los principios porque estamos hablando de nuestra propia salud, ¿no? Más allá que podemos jugar y en algún momento salir y volver a entrar, la idea es no estar demasiado tiempo fuera, porque cuanto más tiempo fuera, más riesgo a quedar fuera del todo, ¿no? Quedar con una lesión o con una incapacidad de seguir progresando por haber estado muy por fuera de lo que dice la teoría, ¿no? Bien, con respecto a los modelos de periodización, vamos a ver que comienzan, por lo menos las primeras cuestiones escritas, con autores generalmente de la Unión Soviética, que son los que primero empezaron a hacer todo este tipo
de pruebas y de anotarlas, ¿no? Porque en realidad planificación y periodización hubo siempre, lo que pasa es que antes era muy intuitivo y no había demasiada teoría. En los 70, Mateyev, a la cabeza, con varios más, empiezan a diagramar y a determinar algunas posibilidades de planificación y periodización. Y se la conoce como periodización tradicional porque es la primera que aparece, y aparte porque luego las que siguen se van desprendiendo de esta, ¿no? Le van haciendo modificaciones a esta misma, como Bergoyasky en los 80, y Surin con los bloques ATR, que significa acumulación, transformación y realización, también en los 80, y luego aparecen ya en los 90 y principios del 2000 lo que se conoce como periodización inversa, donde hay varios autores que van tocando el tema. ¿Por qué aparecen las periodizaciones? Es claramente por un avance científico donde se buscaba anotar todo lo que había dado resultado y todo lo que no había dado resultado para replicarlo y obtener de vuelta los mismos resultados o ir mejorándolo. Y las que siguen empiezan a aparecer también porque claramente a medida que fue avanzando el último siglo, en los años 40, 50, 60, había muchas competiciones, había muy pocas competiciones, más de aguas abiertas, había muy poquitas, más que un juego olímpico, alguna competencia, algún cruce, algún circuito, pero era como muy esporádico. Entonces esa planificación tradicional me caía justo para entrenar o me servía mucho porque la estructura de esa planificación, de esa periodización, me calzaba con la cantidad de competencias que yo podía llegar a tener a lo largo de un año, o de 2 años, o de 3 años. A medida que empezamos a avanzar, los años 80, 90, se empezó a incrementar de manera, diría, exponencial la cantidad de opciones que tenemos de competencia, tanto en el primer nivel mundial como en la carrera, como en aficionados, lo vemos acá incluso dentro de nuestra natación nacional, ¿no? Hace quizás 20 o 30 años había el circuito argentino y alguna carrerita más, a medida que fueron creciendo las carreras masivas y populares, como hablábamos en los primeros encuentros, que empezó a aparecer que Varadero, que San Antonio de Areco, que San Miguel del Monte, y hoy por hoy tenemos una cantidad que diría que por fin de semana hay 2 o 3 o 4 circuitos en diferentes puntos del país donde yo puedo ir a competir tranquilamente. Entonces, y a nivel internacional pasó lo mismo, ¿no? Mundiales, que coinciden, como en este caso el que estamos viendo de Budapest, donde va a haber aguas abiertas. Después están los mundiales exclusivos de aguas abiertas, continentales, panamericanos. Bueno, hemos tenido un crecimiento de la posibilidad de circuitos, el Grand Prix de 10 kilómetros, de las ultramaratones. Entonces, esa planificación tradicional ha quedado media obsoleta porque me hacía, la vamos a desarrollar ahora un poquito, me hacía pensar en un periodo largo de entrenamiento y un periodo corto de competencia. O sea, me preparaba durante un año y medio, para un gran evento que era el que yo apuntaba, que era un juego olímpico, un mundial o una carrera específica. Luego, al aparecer muchas competencias en el medio, esta planificación no me servía porque ¿qué pasaba con las competencias que estaban en el medio? ¿Cómo llegaba? ¿De qué forma llegaba a esas competencias? La idea es, esta periodización tradicional, más allá de ser la primera, la más antigua, no está mal ni hay que dejar de usarla. De hecho, yo la sigo recomendando para los nadadores principiantes, para los nadadores juveniles o en la etapa de formación, porque justamente esta periodización le da los tiempos necesarios a las adaptaciones que debemos conseguir y realizar a través del tiempo. Quizás esta periodización no le sirve a un nadador de alto rendimiento, por esto que decíamos de la cantidad de compromisos que tiene y la cantidad de eventos a los cuales debe llegar en una buena forma física y con buenas prestaciones para alcanzar su máximo nivel. Esta periodización, como dice ahí, tiene un periodo de preparación largo y un periodo competitivo corto, tiene mucho volumen, alto volumen y baja intensidad en el comienzo, y luego va subiendo de a poquito la intensidad, pero va descendiendo un poquito el volumen, porque obviamente sería imposible sostener esa cantidad de volumen con ese nivel de intensidad que tenemos que ir subir a medida que transcurre ese año o esa temporada.
Generalmente estaba pensado para un pico de rendimiento hacia el final de ese macrociclo de esa temporada, que era ese evento importante al cual yo estaba apuntando. Generalmente se dividía en periodo preparatorio y periodo competitivo. El periodo preparatorio, a su vez, se dividía en preparatorio general y preparatorio específico. Cada uno de esos tiene sus características y sus funciones específicas, ¿no? La idea del periodo preparatorio es generar las condiciones básicas y la preparación general para luego pasar a una más especializada e intensiva, más parecido a lo que es ritmos de competencias y demás. El resultado del entrenamiento de este periodo elevará el potencial de las capacidades motoras y coordinativas para crear las bases para progresar los contenidos específicos. La idea era toda la base para luego transformarlo en habilidades específicas de la competencia. Esto no es solo para aguas abiertas, ¿no? Es para todos los deportes y para toda la natación. En aguas abiertas sigue siendo una periodización importante porque como necesito acumular una cantidad de trabajo bastante importante, necesito tiempo para acumularla y se sigue trabajando bastante con este periodo, vuelvo a insistir, con nadadores que tienen pocas competencias al año o en formación. El periodo preparatorio general, el objetivo es asegurar la base funcional y para luego en el entrenamiento posterior poder aprovechar esa base y seguir escalando. El contenido generalmente incluye sesiones aeróbicas específicas y no específicas, capacidades de la fuerza general, ejercicios con autocarga, cuando hablamos de preparación física, todavía en este momento no sumar demasiado peso, sino más bien el propio cuerpo. La idea es sumar mayor cantidad de base posible, que eso me va a dar, como cualquier pirámide, cuanto más amplia la base, más posibilidades de llegar a alto. El periodo de preparación especial, el objetivo acá es justamente trabajar sobre la parte específica de cada disciplina o cada deporte en general. En las aguas abiertas, como veníamos hablando, vamos a tener una preparación, vamos a necesitar una preparación especial en lo que es el umbral o el consumo de oxígeno, la zona 2 o la zona 3, como la llamamos la clase pasada, que es donde se van a desarrollar la mayor parte de nuestras competencias. O la zona 1, las que son ultramaratones o muy largas. Pero, a su vez, incorporar las habilidades específicas dentro de un periodo de tiempo previo a las competencias, ¿no? No esperar a llegar al momento de las competencias, sino trabajarlo en la parte previa. Y lo que llega después es el periodo competitivo, que no se refiere solo a la competencia, sino un periodo justamente de tiempo que puede involucrar un tiempo, quizás un mes entero, ¿no? Donde vamos a trabajar en la parte de tapering o la puesta a punto, y donde puede haber aparte también algunas competencias preparatorias, donde empiezo a probar estrategias, empiezo a probar productos dentro de competencia, empiezo a probar ritmos de nado, cómo me adapto a las aguas abiertas propiamente dicha, al clima, al agua, a la temperatura, al viento y demás. Son ejercicios también que trabajan desde lo psicológico, la preparación mental, que es el tema que nos va a reunir la semana que viene. Este periodo competitivo se puede dividir en 3 fases: la de competición temprana, que son justamente todo este tipo de competencias preparatorias, donde quizás no estoy buscando un rendimiento óptimo o no me interesa tanto el título que pueda llegar a obtener ahí, pero sí todos los beneficios o experiencias que pueda obtener en esas competencias previas, ¿no? Donde puedo practicar nadar en pelotón, donde puedo practicar en qué momento acelerar, cómo hacer los cambios de ritmo, dónde posicionarme, cómo hacer los giros de boyas y demás. Y obviamente estoy compitiendo, ¿no? Lo que genera el estrés competitivo, la previa, la largada, la llegada. Bueno, todo eso me va preparando, me va poniendo en forma, algo que para los de piscina es muchísimo más fácil, porque hay mucha competencia y yo puedo practicar esto varias veces antes de mi competencia principal. En aguas abiertas no es tan fácil conseguir competencias previas, pero bueno, se puede, y como decíamos hoy por hoy que hay muchísima competencia, es más fácil quizás que hace algún par de años atrás. Luego viene la segunda parte de este periodo competitivo, que es la competencia principal, que es a lo que yo le estaba apuntando, que es a la competencia más importante, al objetivo más importante, donde tengo que llegar de manera óptima, desde todo punto de vista técnico, táctico, estratégico, físico, mental, como para poder rendir al 100%.
Y luego aparece una tercera etapa o una fase de competiciones finales, que no es obligatoria y que no es tan común en las aguas abiertas, quizás sí es más común en piscina, donde luego de mi competencia principal se busca una competencia menor, de menor trascendencia o no tan importante, donde quizás ya más relajado, sin tanta presión, sin tanta, tanta preparación dura, ya habiendo hecho toda la puesta a punto y demás, quizás aparecen a veces mejores tiempos, marcas y mejores rendimientos, ¿no? Lo cual... Estadísticamente, sin la presión de la competencia importante, suele pasar eso, que el torneo que le sigue al torneo importante que tenemos suele traer mejores marcas personales y en muchos países, Estados Unidos, por ejemplo, está compitiendo ahora en el Mundial y dentro de 7 días inmediatamente posteriores al Mundial tienen sus campeonatos nacionales y suele pasar que los mismos nadadores que están en el Mundial y otros hacen récord o hacen mejores marcas que las que hicieron en el Mundial. Claro, es eso, ¿no? La libertad de la presión y no tener el equipo, entrenadores, cámaras, sponsors y demás presionando, hace que fluya mucho mejor. En las aguas abiertas no es tan común porque si realmente le pusimos mucho a la competencia principal, queda con un desgaste, tanto físico como mental, que es muy difícil 1 o 2 semanas después volver a tener exactamente el mismo rendimiento, ¿no? No es lo mismo haber nadado 50, 100 o 200 metros en piscina y a la semana tener que volver a nadarlo, que haber nadado 10 o 25 kilómetros y a la semana tener que volver a nadarlo, ¿no? Por eso no es tan común esto, pero bueno, no era en vano nombrarlo porque la idea es entender por qué se hacen estas cosas, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos pone una competencia tan importante luego de una competencia más importante todavía, ¿no? Tiene algunos motivos y claramente se ven los resultados porque vamos a ver que en esa competencia de Estados Unidos vamos a encontrar marcas que son realmente sorprendentes y decimos, ¿por qué no la hizo la semana pasada? Bueno, no la hizo justamente por todas estas presiones y demás que no es fácil manejar. Bien, eso sería lo que incluye la periodización tradicional, esa de Matei. Pero como dijimos, esa periodización está muy linda cuando yo tengo mucho tiempo por delante, cuando yo tengo 8, 10, 12 meses hasta mi próxima competencia o hasta el objetivo principal. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo tanto tiempo? Bueno, aparece ahí en los 80 lo que se llama o se conoce como bloques concentrados. Lo que hace es reducir el tiempo, se reduce el tiempo total de esa planificación a aproximadamente 20 semanas y lo que se hace es dividirla en 2 bloques y trabajar de manera similar a lo que es la tradicional, pero obviamente todo muchísimo más concentrado. Voy a tener menos tiempo para trabajar lo general, pero lo tengo que trabajar y de manera bien concisa, y luego voy a tener menos tiempo para trabajar lo específico, por lo tanto voy a tener que darle más densidad a cada entrenamiento. Está muy buena la idea, la teoría, pero para poder hacer un bloque concentrado, tengo que traer ya una base muy grande. Sería imposible con un nadador nuevo, con un nadador juvenil o con un nadador máster que recién comienza, intentar hacer un bloque concentrado. Todavía no domina los ritmos, todavía no tiene una base aeróbica, todavía le faltan adaptaciones fisiológicas, morfológicas, psicológicas, conocimiento de sus ritmos y demás. Este tema de bloques concentrados recién lo puedo hacer luego de haber hecho 1, 2 o 3 temporadas del bloque tradicional. Pero la realidad es que cuando empieza a haber más competencias a lo largo del año, puedo meter este bloque concentrado para, de luego de mi competencia importante, y solo tengo 3 o 4 o 5 meses hasta la próxima, no puedo hacer un periodo tradicional, meto este bloque concentrado que me va a dar la posibilidad de volver a llegar a la otra competencia de igual o mejor forma que la primera. Luego aparece lo que son bloques ATR, que son muy similares, pero incluso hasta más cortos. Hablamos de ciclos de entrenamiento de 10 semanas nada más, donde se van a tomar 4 semanas para la acumulación, como su palabra lo dice, tengo que sumar muchísima carga, muchísima base, luego 4 semanas de transformación, que es pasar esa base general o inespecífica a lo específico, a lo que yo necesito para la competencia, y luego 2 semanas de realización, que es lo que sería la puesta a punto y
afinar todos los detalles técnicos, tácticos, estratégicos y psicológicos para llegar a la competencia bien. Obviamente, imagínense que para poder hacer este bloque súper concentrado de 10 semanas, tengo que tener una base muchísimo más grande todavía, ¿no? Este bloque ATR, como Cada vez decíamos, más común, ¿cómo? cada vez más utilizado. Este tipo de bloques ATR son cada vez más utilizados. Es un poco más de lo mismo de esto de los modelos de planificación modernos que se están usando ahora. Claro, justamente por esta superposición o esta cantidad de competencias muy Eventos. seguidas, esto Sí, me sí, sí. permite que cada 2 meses y medio puedo estar en mi mejor nivel o mi mejor momento como para volver a competir. Me permitiría hacer entre 5 y 6 cimas al año, ¿no? Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta de que hay ciertos riesgos de vivir trabajando bajo este sistema, ¿no? De ATR. Eh, este riesgo de sumar muchas periodizaciones concentradas durante un tiempo muy prolongado puede hacer que acumulemos de manera excesiva fatiga y esto se nota porque las hormonas del estrés empiezan a secretar diferentes, nos empiezan a dar indicios, ¿no? De que estamos empezando a sobrecargar el sistema. Eh, Generalmente cuando hacemos estos bloques concentrados vemos una mejora bastante buena al principio, pero luego nos estancamos y en algún momento hasta podemos declinar nuestro entrenamiento por una cuestión de acumulación de fatiga y llegar a caer, si seguimos insistiendo en esto, en lo que se conoce como el sobreentrenamiento. Y acá volvemos a hacer la división. Una cosa vamos a ver que los nadadores de altísimo rendimiento, cada vez que los vemos en competencia, están siempre fuertes. Los hemos visto a estos monstruos que están nadando hoy en Budapest, hace menos de un año, haber andado fuerte en Tokio y también metieron Copas del Mundo. ¿Cómo hacen estos tipos para estar 6, 7, 8 veces al año en su máximo esplendor? Bueno, son altísimo rendimiento y muchos de estos principios no los cumplen, pero son personas especiales y que seguramente han hecho una base en sus comienzos, ¿no? A los 8, 9, 10, 12, 15 años, que es seguramente increíble, ¿no? Los cimientos que tienen. Intentar replicar este sistema con nadadores no formados, con esa base, nos va a llevar sí o sí a un camino del sobreentrenamiento. Y esto siempre lo aclaramos porque es muy común ver en nadadores máster, en los triatletas, que caen en el sobreentrenamiento porque siempre consideran que hacer más es mejor, ¿no? Cada vez más, cada vez más, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más, hasta que en algún momento explotan o se les funde el motor y una vez que se funden, lleva muchísimo tiempo, algunos no se recuperan nunca, otros les llevan muchísimo tiempo de recuperación. Hay que saber dosificar las cargas y sobre todo dosificar los descansos, los momentos que no son competitivos, los momentos donde tengo que frenar y volver a hacer una periodización tradicional y tomarme 3, 4, 5 meses haciendo más tranquilo, dándole el tiempo al cuerpo la recuperación necesaria, porque si no, luego se hace muy, pero muy, pero muy difícil. Esto sería como un pequeño gráfico de lo que sería la comparación de la periodización clásica, donde hay un solo pico de rendimiento, y la periodización contemporánea, donde sí tengo varios picos de entrenamiento, donde Es intensidad y volumen exactamente así. suben y bajan permanentemente. Sí, está perfectamente bien reflejada en este gráfico. Antiguamente se buscaba eso, un pico y un segundo pico que obviamente no iba a ser igual que el primero. Y en este caso, hoy en día ya los nadadores pueden tener excelentes prestaciones varias veces en la temporada. Lucas, ¿querías decir algo? Sí, me hace una pregunta. ¿Cómo hacen con nadadores especiales como yo, que le cambio todo el tiempo a estar cómo voy a entrenar? ¿Qué No hay hacen? forma. Hacen lo que pueden. Sí, no hay forma. No está, esto está totalmente por fuera de lo que dicen los libros de las planificaciones y de las periodizaciones. O sea, Okay. los voy a poner en órbita. Silvi tuvo la chance, Joaquín entrena con Esther, Silvi entrenó con Esther. Los voy a poner en órbita de lo que hace Lucas. Lucas, de golpe, decide un domingo a la noche que se va a hacer un tatuaje en la espalda, de lunes a miércoles o jueves no puede nadar, y de golpe
agarra, no le dice nada a Esther, y el viernes le faltan las 4 sesiones de martes a sábado de la semana, y entre viernes y sábado te mete 4 sesiones, de golpe, de la nada, ¿eh? O el sábado le faltaban 3 sesiones y le mando un mensaje, le dice, nadé 14 kilómetros, coach, hice los 3 entrenamientos, jueves, viernes, sábado, todo junto. Nada, contra eso Pero no se puede hacer no se nada. puede hacer nada. Nada, uno Lo tiene que escuchaba a Fer y decía, yo la vuelvo loca. en este Sí. tipo de casos yo creo O sea, que lo que tenés que hacer es quitarse el sombrero y agradecer de tener a alguien como vos cerca. Es lo único que puede hacer. escucha, te puedo pedir un favor, le avisás que ella me mandó la planificación ayer y que me tatúe hoy. Avisale Vamos vos. a tener una semana. No, dale. Bueno, perdón, Fer, pero me llamaba la atención eso, porque además hay mucho más nadador planificado como yo que Sí. los otros, No, digamos, ¿no? Pasa muchísimo que el que no se dedica al 100% a esto, no es un nadador profesional, no vive de esto, que claramente las planificaciones son muy flexibles porque van pasando esto, van pasando cosas. Imagínate los que tienen hijos que se enfermaron, que esto, que pasó lo otro, y chavo el entrenamiento, y bueno, se van intentando adaptar justamente a las necesidades de cada uno. Lo ideal siempre es, cuanto más cerca de la planificación, más posibilidades de éxito. Cuanto más te alejas de la planificación, ya caes en medio en el azar. Y bueno, si sirve, sirve, y si no sirve, bueno, veremos por qué no sirvió. Pero bueno, sabemos que el nadador adulto, profesional, que trabaja, que tiene familia, no puede cumplir al 100% las planificaciones. Por eso lo ideal es, de entrada, conocer todo lo que podemos manejar, las variables que están dentro de nuestro alcance, para intentar hacer la planificación más realista posible. Luego, Pero, obviamente, ¿y qué periodización le darías a alguien así? ¿Qué te a convendría? alguien que es tan inestable, quizás convenga hacer periodos cortos, donde es Okay. más fácil, digamos, acumular, transformar y realizar en un periodo corto. La planificación en periodos tan largos, si hay mucho cambio en el medio, cuando queremos avanzar al siguiente bloque, ni siquiera completamos el primero. Entonces, bueno, quizás en periodos cortos, en bloques cortos, es más fácil de comenzar a hacer todo el progreso y encontrar un final. Y luego barajamos y vamos de vuelta, digamos, como que me parece que el periodo corto es más fácil para eso. El que tiene una vida más armónica en cuanto a los tiempos, es más estable, es más predecible, sí se puede hacer algo con una planificación un poco más larga o a largo plazo. Pero bueno, igual van cambiando las situaciones permanentemente. Igual la idea de ir cambiando también, hacer momentos, periodos largos, momentos, periodos cortos, también salimos de la zona de confort, de la rutina, y también va generando adaptaciones que están buenas, ¿no? Bien, otra de las periodizaciones que veíamos es la periodización inversa. Esta se puso bastante en boga hace algunos años ya, donde justamente se llama inversa porque se comienza el periodo con muy alta intensidad. Quizás no es tan alto el volumen, pero sí la intensidad arranca haciendo a niveles de competencia, y luego lo que se intenta hacer es ir aumentando el volumen sin de bajar demasiado la intensidad, ir haciendo cada vez más metros a la misma intensidad. Esta metodología no es muy aplicada en aguas abiertas, porque en realidad las aguas abiertas no manejan intensidades muy altas en cuanto a las zonas de entrenamiento, no trabajan en zona 4 demasiado, o lo que sería láctico. Esto se usa más en piscina. Incluso Bill Sweetenham y Atkinson, que son los que escribieron bastante sobre esto, allá por el 2003, no recomendaban esta periodización para nadadores con menos de 10 años de experiencia competitiva y de una preparación realmente altísima para poder tolerar esta demanda de intensidad. De hecho, Bill Sweetenham, que ha sido contratado como entrenador para asesorar a la selección argentina durante los últimos años, vino con esta novedad allá por el año 2013, creo que después de Londres, lo contrató la CADA, y vino con esta periodización, esta forma de periodizar, y lo intentaron replicar en varios nadadores de selección argentina. Estamos hablando de nadadores ya consagrados, con 1 o 2 Juegos Olímpicos, con marcas de nivel internacional, y la mayoría no pudo tolerar este nivel de intensidad, ¿no? Porque se maneja con intensidades altísimas.
Lo nombramos porque lo van a escuchar y porque es común que se maneje el tema de la periodización inversa, pero no es la periodización más clásica para las aguas abiertas, no se utiliza demasiado y encima necesitamos, para poder intentar implementarla, nadadores con muchísima experiencia, muchísimo manejo de ritmo y con una base, pero increíblemente grande. Lo que sí podemos hacer en relación a la periodización inversa es ir haciendo cambios dentro de la estructura de nuestro microciclo, muchas veces, o incluso dentro de la sesión, ¿no? Que solemos ir progresivamente desde el más suave al más fuerte y terminar fuerte, o arrancar la semana con una sesión cómoda, ir aumentando y la del último día, el sábado, es la sesión más dura. Sí podemos intentar a veces invertir esto, ¿no? Y hacer esta periodización inversa en un microciclo. Es decir, bueno, este microciclo vamos a hacer al revés. Arrancamos el lunes, tácate, mucha intensidad, bastante volumen y aguantarlo. Y a medida que avanza la semana, ir intentando sostener eso que arrancó fuerte al principio. Pero no con una planificación de toda la temporada, como sí lo hacían para algunas especialidades de piscina. Bien, y vamos a pasar a la segunda mitad o la segunda partecita, que hablamos bien específico de cómo, cuando nos tenemos que sentar a hacer una planificación, ¿no? Hasta ahora fue todo teoría, y sí, bueno, listo, ahora me quiero planificar, o tengo que planificarle a alguien. Bueno, ¿qué tener en cuenta? Lo primero que vamos a hacer es tomar la gran frase del maestro Pilú García, quien está ahí en la foto con Esther y Damián, que fue el entrenador de ellos durante varios años, que siempre decía que el peor plan es mejor que la mejor de las improvisaciones, ¿no? Y acá quizá va por lo que decía recién Lucas. Cuando hacemos muchos cambios, en realidad lo que estamos haciendo son improvisaciones, estamos improvisando sobre la marcha por lo que va sucediendo. Y muchas veces esas improvisaciones hacen que no lleguemos al objetivo propuesto, o por lo menos no lleguemos de la forma que queríamos llegar. Por eso, la idea siempre es de hacer un plan. Incluso sabiendo que el plan no es el mejor que podemos hacer, pero va a ser mejor que el, bueno, llego al borde de la pileta y veo qué hago. Bueno, no, la idea es ya saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de dónde vengo y hacia dónde voy, siempre es mucho más sencillo que ir viendo dónde piso según voy a avanzar. Unos aspectos a tener en cuenta para esta planificación: si me la tengo que hacer hacia mí, o si tengo que coordinarla con mi entrenador, o si yo le tengo que planificar a alguien, ¿no? Tengo que tener en cuenta hacia quién va destinada, quiénes son los destinatarios de esa planificación, resolver y definir los objetivos, hacer un relevamiento de con qué recursos dispongo, ¿no? Materiales, humanos, económicos, hacer o determinar a qué competencias voy a apuntar, definir un calendario competitivo y si es que en algún momento hay algún periodo especial, entrenamiento en la altura, alguna concentración o algo, también saber cuándo va a ser para ubicarlo dentro de esa planificación anual o de temporada. Cuando hablamos de destinatarios, tenemos que tener en claro qué edad o qué edades estamos manejando. No es lo mismo planificar para un grupo de preadolescentes que se está iniciando en las aguas abiertas, o para un nadador en etapa universitaria, o para un nadador adulto joven iniciando su camino profesional, o para un nadador máster de 60 a 65 años. Claramente el plan va a ir sufriendo modificaciones según la etapa de la vida, por cuestiones físicas, fisiológicas, de organización y demás. El estado de entrenamiento también es importante. Puede ser un nadador de 20 años que comenzó a los 5 a nadar y ya tiene un nivel de entrenamiento muy alto, o puede ser un nadador de 20 que se está dedicando a las aguas abiertas hace 2 años nada más y venía con una base bastante mala. Entonces, más allá de que tienen condiciones similares hoy, en cuanto a edad, forma física, responsabilidades, carga horaria y demás, no es lo mismo la base que traen, el nivel o el estado de entrenamiento que tengan en ese momento. Debo conocerlo para poder planificar algo sobre una base sólida. El nivel de experiencia, quizás tiene muchísimo entrenamiento y ha competido muchísimo, pero todo en piscina. Y cuando tenemos que salir a las aguas abiertas, como dijimos un montón de veces, el esperado e inesperado no es para cualquiera, y no siempre gana el que está mejor entrenado o el más veloz o el más rápido, muchas veces gana el que mejor nivel de experiencia tiene. Recuerdo hace algunos años se hacía la carrera de Rosario por el circuito mundial, era la primera de la primera fecha, ahí en la costa rosarina, 15 kilómetros, con un circuito bollado, con parte a favor
corriente a favor, parte corriente en contra y demás. Un circuito bastante complejo, bastante técnico desde el punto de vista de orientación y de dónde hacer los recorridos para evitar sufrir mucho la corriente en contra. Y a mí me tocaba estar en el pontón, entre comillas, porque era un pontón, era sobre la orilla, en la zona de abastecimiento para Ester. Y se había notado en esa competencia Esteban Paz, un nadador argentino también muy bueno, nadador que creo que todavía ostenta el récord de 1500 en pileta corta, con 14.51, un nadador pero muy veloz, muy completo, nadador de 400 combinado, bueno, un nadador que estaba en su mejor momento y que se anotó a competir. Y claramente esta falta de experiencia no le jugó a favor y Ester le terminó ganando, ¿no? Pensemos en un nadador que puede ir a 14.51 en los 1500, a 59 de promedio, y Ester, que ni cerca está de poder sostener un ritmo similar, pero así todo le pudo ganar una carrera de 15 kilómetros, ¿no? De algo más de 2 horas y pico, 3 horas. Entonces, acá el nivel de experiencia es muy importante. No solo nos tenemos que basar en los antecedentes o en las marcas de competencia o de entrenamiento, sino también en lo que pueda llegar a significar esta cúspide de la pirámide, donde el autoconocimiento, el conocimiento táctico cumple un factor muy importante. Y obviamente la especialidad también es un tema importante. Se va a dedicar a 5 kilómetros, se va a dedicar al circuito de 10 para buscar una clasificación olímpica, se va a dedicar a largos trayectos, a travesías de 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Bueno, también obviamente el plan va a ser distinto según la especialidad que esté buscando. Más allá de que las aguas abiertas es una disciplina en sí, dentro de las aguas abiertas tenemos varias especialidades según el tiempo de duración o la distancia que quieran recorrer. Cuando vamos al tema de los objetivos, tenemos que plantear objetivos finales, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo de esta planificación? ¿A dónde quiero llegar? Pero también está bueno poner objetivos intermedios, objetivos a más corto plazo, que me sirvan también como para ir viendo si voy alcanzando esos objetivos, si voy subiendo escalón por escalón. Poner un solo objetivo final hace que pase mucho tiempo sin saber si estoy arrimándome o no. En cambio, cuando yo trazo un plan con varios objetivos, si yo ya a mitad de camino no logré cumplir ninguno de los objetivos intermedios, me estás dando una señal de alarma de que no sé si voy a llegar al objetivo final, ¿no? Porque no estoy cumpliendo con lo que me había propuesto. Hay objetivos que son individuales, otros que son objetivos grupales, cuando trabajamos con equipos o con grupos, o cuando vamos a competir una posta, un relevo en aguas abiertas. Ya no es solo lo que depende de mí, también se trabaja a veces en equipo, lo que hablábamos de ir tirando un rato cada uno, lo hemos visto con varias selecciones, la selección francesa trabaja muchísimo con varios nadadores de un nivel similar, donde se trabaja en pelotón y en equipo para potenciar las individualidades. Bueno, esos objetivos se tienen que trazar dentro de la planificación. Puedo tener objetivos de rendimiento, donde en realidad solo me interesa mi rendimiento y no tanto el puesto que vaya a obtener. Digamos, quiero poder nadar los 10 kilómetros en menos de 2 horas, o no, o solamente me interesa el puesto. Quiero entrar dentro de los 10 primeros, de los 15 primeros, de los 3 primeros, o objetivos clasificatorios. Me interesa solamente hacer una buena carrera para clasificar al sudamericano, o al panamericano, o al mundial, o entrar dentro de lo que sería una selección nacional, ¿no? Lo que sería estar dentro del grupo donde me tienen en cuenta para las concentraciones, los viajes preparatorios y demás. Todos esos objetivos tienen que estar claros desde el día 1 que yo arranco una planificación. Cuando me siento con la hoja y el papel en blanco, tengo que poner todos estos objetivos. Recursos, tema fundamental, ¿no? Recursos estructurales. ¿Cuento con piscina? Sí, no, de qué medida, con qué características, agua caliente, agua fría, rompeola. ¿Cuento con un gimnasio? ¿De qué características? ¿En qué horario los puedo usar? ¿Tengo libertad absoluta? ¿Me tengo que restringir a cierto horario? Porque el plan también lo voy a armar en función a eso. Si yo solo tengo 1 hora y media para nadar, no puedo armar una sesión de 12.000 metros, porque no voy a llegar. Entonces, más allá de que quisiera hacerla, mi estructura no me lo permite.
tengo que armar una sesión donde yo sepa que la puedo completar en 1 hora y media. O si el gimnasio no cuenta con maquinaria, solo peso libre, puedo hacer un tipo de gimnasio, un tipo de preparación. Si al revés, cuenta con muchas máquinas, pero con poco peso libre, no puedo hacer otro tipo de ejercicios. Reconocer y saber o ponerme a trabajar para conseguir los recursos que necesito es fundamental. Pero yo tengo que planificar sobre lo que tengo, no sobre lo que puedo llegar a tener. Si no pasa que planifico sobre algo que creí que iba a conseguir y luego no lo consigo, no puedo respetar el plan y volvemos a lo mismo. Otra vez empezamos con las improvisaciones. Recursos materiales, todos los elementos de entrenamiento que necesite, mallas de competencia, largas, cortas, sin manga, con manga, neopren en el caso que fuese necesario, gafas, gorros, manoplas, aletas, todo tipo de materiales de entrenamiento y de preparación que necesite para lo que vaya a hacer. Bicicletas, si en algún momento voy a meter parte de preparación física fuera del agua donde necesito pedalear, o zapatillas para running, o lo que vaya a utilizar. Recursos humanos, ¿con qué cuento? Más allá de mi entrenador, ¿tengo un preparador físico aparte? La planificación de preparación física me la hace mi propio entrenador, me van a controlar, la voy a realizar sola. Tengo un fisio, nutricionista, osteópata, psicólogo deportivo. ¿Con qué cuento? ¿Con qué recursos cuento para saber también hacia dónde o con qué me apoyo para realizar esa planificación? ¿Y con qué recursos económicos tengo, ¿no? Para poder realizar viajes, costos de inscripciones, alojamientos, estadías, suplementación, claramente. Necesito saber, porque vuelvo a insistir, cuanto más datos tenga, puedo hacer una planificación más real a lo que sí puedo disponer. No siempre lo ideal es lo que se adapta a lo real. Entonces tengo que planificar sobre lo real, siempre apuntando al ideal o intentando llevarlo lo más cercano posible. Pero las realidades son completamente distintas, ¿no? Entonces, bueno, la planificación tiene que estar basado en lo que realmente cuenta cada uno de mis nadadores, o si me estoy planificando a mí mismo, o necesito planificar mi propia carrera, tengo que saber este tipo de datos. Calendario competitivo, obviamente es fundamental conocer las fechas, porque yo siempre arranco la planificación poniendo la fecha donde está el objetivo principal, la competencia. De ahí para atrás cuento cuántas semanas tengo y qué tipo de entrenamiento o planificación puedo hacer. Según la cantidad de tiempo que yo disponga, puedo armar una planificación más corta, más larga, poner competencias intermedias o demás, ¿no? Los lugares donde vamos a competir, a dónde quedan, qué diferencia horaria tiene si es que la tuviesen, cuánto tiempo de viaje tengo, cuánto tiempo antes tengo que viajar para acomodarme, el jet lag, la diferencia de uso horario, la diferencia del clima, la diferencia a la temperatura del agua, conocimiento del lugar. Bueno, todo esto es fundamental conocerlo antes porque cuando arme la planificación tendré en cuenta si tengo que viajar 5 días antes, bueno, cómo interfiere ese viaje en mi planificación, cuando llegue al destino, cómo voy a poder entrenar en ese destino. Yo tenía planificado hacer la última semana 50.000 metros, pero resulta que voy a un lugar donde solo puedo nadar en una piscina de un hotel que tiene 15 metros. Y bueno, chao. Entonces, si yo lo sé con anticipación, puedo hacer una planificación más acorde a las realidades que voy a tener o a las condiciones que voy a tener en ese momento. Si llega a haber algún periodo especial, como entrenamiento en la altura, alguna concentración cuando hablamos de selecciones nacionales, los viajes competitivos, si hago algún tipo de match o competencia previa, preparatoria, bueno, tengo que también ubicarla dentro de esa planificación para que caiga en el momento justo o hacer que caiga en mi planificación en el momento justo de esa competencia previa. Si hay algún tipo de viaje preparatorio o me voy a entrenar un mes a otra provincia porque hay un compañero, un nadador amigo que hacemos algo similar, entonces para no entrenar solo, decido ir a entrenar con él. Bueno, nos ha pasado con Damián, haber ido a la altura, donde se han juntado 3 o 4 o 5 nadadores, justamente la idea era ir a nadar juntos porque nadar con alguien de un nivel similar potencia mi trabajo, me exige más, pero bueno, lo tengo que tener en cuenta porque había 5 nadadores con 5 planificaciones diferentes. Entonces, bueno, había que aunar criterios e intentar hacer un trabajo que les sirviese a todos. Si yo ya lo sé con anticipación, lo puedo programar con anticipación y planificar para que en ese momento me sirva
al máximo, ¿no? Y por último, algo que siempre recomiendo y sugiero es hacer una evaluación de la planificación. Hacerme estas 3 pequeñas preguntas hacen que para la próxima planificación pueda elevar el nivel de esa planificación, ¿no? Cuando terminé una planificación, me puedo preguntar qué debo dejar de hacer, ¿no? ¿Qué hice durante esta planificación que no sumó o incluso que restó? ¿Qué tengo que dejar de hacer para la próxima? Por ejemplo, dejar de tatuarme, ¿no? Sería una buena opción para poder respetar la planificación. O tatuarme en los momentos que más me convengan. Nada, un ejemplo puede ser, estoy durmiendo poco, entonces tengo que acomodar mi sueño o acomodar algo para poder dormir más, porque si sigo durmiendo poco, obviamente no rindo lo que tengo que rendir. Entonces tengo que dejar de quedarme viendo Netflix hasta las 2 de la mañana, porque claramente eso va en contra de mi rendimiento. Una pregunta que puedo hacerme, que debo hacerme es, ¿qué debo seguir haciendo? O sea, de todo lo que hice hubo algunas cosas que salieron mal que las tengo que dejar de hacer. Hubo otras que salieron bien y que claramente las tengo que seguir haciendo, las tengo que replicar en la próxima porque me dieron resultados. Y después iremos haciendo variantes y demás para que no sea rutinario y monótono, pero lo debo seguir haciendo. Y por último, ¿qué debo empezar a hacer? Hay cosas que no estoy haciendo, que sé que me van a sumar y que debería empezar a hacer. Por ejemplo, ir al nutricionista, un psicólogo deportivo, hacer más flexibilidad entre sesiones, bueno, lo que sea necesario. Si yo logro hacerme estas 3 preguntas de manera consciente y hacerlas bien, digamos, haciendo un mea culpa y haciendo una introspección profunda, que sea sincera la respuesta, si logro responderme bien estas 3 preguntas, ya mi próxima planificación va a subir un nivel, va a estar mejor, porque si yo logro mejorar estas 3 cositas, ya va a ser mejor. Y si esto lo sostengo a lo largo del tiempo, al otro año y al otro año, cada vez mi planificación va a ser mejor. ¿En algún momento llegará a la planificación ideal? No sé, pero bueno, que va a ser mejor que las anteriores, seguro. Por último, vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo sería una planificación de temporada, teniendo en cuenta todos estos ítems que son los que acabamos de ver recién. ¿Cómo haríamos una distribución de las cargas en una temporada dentro de la planificación tradicional? Ya sabemos que la de bloques es muchísimo más concentrado, pero siempre vamos a trabajar sobre una tradicional que es a la que quizás más podemos meterle mano siendo nadadores con no un calendario tan nutrido de carreras, ¿no? Vamos a dividir primero la temporada, ese macrociclo, en la cantidad de semanas que tengo, desde el día que comienza a entrenar hasta el último día de competencia. Y esa temporada la vamos a dividir en esos 2 grandes periodos, el periodo preparatorio y el periodo competitivo, en estos porcentajes. Entre un 80 y 90% me va a llevar el periodo preparatorio y solamente del 10 al 20% el periodo competitivo. Dentro de este periodo preparatorio vamos a tener una parte general que me va a llevar entre el 30 y el 40% y el 60 o 70% va a ser el periodo específico. Y la puesta a punto y la competencia me va a llevar ese 10 a 20% que había destinado para ese periodo. ¿Qué trabajamos en el periodo general? Vamos a trabajar la parte técnica, la velocidad pura, lo que se conoce como zona 5, velocidad láctica, los piques muy cortos, que eso trabaja mucho lo que es la parte del sistema nervioso, poder sostener el nivel técnico a alta velocidad de ejecución. Vamos a trabajar la resistencia de base, con predominancia en zona 1, inclinado en estilos y midlay, que es lo que hablábamos en la clase pasada, el trabajar todos los estilos o varios estilos me abre la posibilidad de trabajar el mismo grupo muscular en otro ángulo, en otra dirección, con otra trayectoria, entonces va generando diferentes adaptaciones desde lo fisiológico, que luego las voy a poder aprovechar cuando pase la parte específica, que es donde tengo que empezar a trabajar la resistencia específica. Acá la predominancia seguramente va a ser en zona 2 y zona 3, el endurance, ¿no? Poder tolerar ese nivel de intensidad durante la mayor cantidad de metros posible o de tiempo posible, los ritmos de carrera según la distancia que vaya a competir, y acá sí podemos meter todo tipo de testeo, serie de testigos y demás. Por último viene la parte de puesta a punto, o la parte competitiva, donde acá sí vamos a buscar
la calidad por sobre la cantidad, ya no me interesa tanto cuántos metros puedo hacer, sino cómo hago esos metros, la eficiencia, el ritmo de nados elevados, poder nadar a un ritmo alto, manteniendo la mejor técnica y eficiencia de nado posible. Acá seguramente incorporaremos más y mejores descansos, hacer sesiones o turnos exclusivos de recuperación activa, ¿no? De nado, pero recuperando el cuerpo y la parte del sistema nervioso al 100%, y generalmente hay un descenso del volumen, nadamos un poco menos. Más allá que en los nadadores de fondo y de aguas abiertas, el descenso de volumen no es tan notorio como en los velocistas, donde sí realmente nadan muy poco y casi que descansan demasiado. En aguas abiertas se sigue nadando, se sigue manteniendo el volumen para no perder esa base, pero igual vamos a bajar gradualmente hasta que la última semana o 10 días vamos a nadar bastante menos de lo que nadábamos en las semanas por lo menos de pico de volumen, ¿no? Como decíamos antes, el calendario moderno ha sumado una cantidad de posibilidades casi hasta el infinito. Podemos trabajar, podemos competir si queremos durante todo el año. Hay torneos, travesías, si tenemos la posibilidad de viajar, como estamos, acá estamos en invierno y no hay mucha posibilidad de nadar en aguas abiertas en esta parte del continente o del hemisferio, pero sí en la parte del hemisferio norte, que están en pleno verano, empiezan a surgir un montón de posibilidades. Entonces, bueno, elegir dentro de lo que se pueda y obviamente si elijo varias a lo largo del año, poder hacer una distribución de cargas en bloques. Luego de haber hecho una periodización tradicional, podemos trabajar en bloques ATR, donde decíamos que el 40% lo vamos a dedicar a la acumulación, el 40% a la transformación y el 20% a la realización. Ahí está abajo cada uno de los ítems, cuál sería, ¿no? La resistencia aeróbica general, la fuerza básica, la técnica de nado al principio, la resistencia específica o fuerza específica y las habilidades técnicas en la parte del medio, la parte específica de transformación, y en la realización, velocidad de competencia, técnica, táctica y estrategia de carrera, ¿no? Acá ya tengo que empezar a meter la parte táctica estratégica de cómo voy a realizar la carrera y la tengo que replicar en el entrenamiento. Velocidades, cómo voy a salir, en qué momento voy a hacer un cambio de ritmo, cuánto tiempo al final empiezo a subir el ritmo para realizar un sprint y demás. Vamos achicando, empezamos a llegar a lo que es el microciclo. Cuando tengo que armar un microciclo, tengo que definir cuáles son los objetivos de ese microciclo, si voy a dedicar esa semana al desarrollo funcional de alguna zona específica o de algunas zonas específicas, si voy a dedicarlo a las habilidades técnicas específicas, si lo voy a dedicar al mantenimiento, simplemente no voy a intentar mejorar nada, simplemente mantener lo que ya traigo, o si voy a dedicar esta semana a recuperarme porque voy a hacer a la otra semana, al otro microciclo, una carga o voy a comenzar una carga nueva. Por ejemplo, Pilú, el entrenador de Damián, tenía la costumbre de cuando íbamos a hacer algún periodo de entrenamiento a la altura, la semana previa a subir, hacía una semana de recuperación. Veníamos haciendo quizás mucho volumen, una acumulación de trabajo importante. La última semana previa al viaje se hacía una recuperación activa con descenso del volumen, para luego hacer las 3 semanas en la altura, donde sí estaba puesto el foco en el desarrollo de varias zonas y habilidades y demás, pero la idea era que llegara al entrenamiento a la altura medianamente descansado para poder aprovecharlo, ¿no? Si llego demasiado agotado, corro el riesgo de no poder aprovechar al 100% las prestaciones que me da el lugar. Pasamos al armado de la sesión. Cuando me tengo que sentar a armar una sesión de entrenamiento, tengo que tener en cuenta un montón de factores. El objetivo, cuál es el objetivo de esa sesión, ¿no? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Voy a utilizar un método continuo, un método fraccionado? ¿Cuánto va a ser la duración? ¿1 hora, 1 hora y media, 2 horas? ¿Cuánto volumen voy a nadar? ¿Cuánta cantidad de metros voy a nadar dentro de esa sesión? ¿Cuál es la intensidad de esa sesión en general y de cada trabajo en particular, ¿no? Voy a hacer un trabajo al 80%, un trabajo al 90%, un trabajo al 100%. ¿Cuál es la densidad? Que acá tiene que ver la relación trabajo-pausa, ¿no? Yo puedo hacer un trabajo de 10 repeticiones de 100 metros al 80%,
con 30 segundos de descanso, tiene una cierta densidad. Si yo repito ese mismo trabajo, las 10 de 100 al 80%, pero lo hago con 20 segundos de descanso, es muchísimo más denso el trabajo. Más allá de que el volumen es el mismo y la intensidad es la misma, el trabajo es más denso, porque al acortar la pausa, lo voy a realizar en un tiempo total inferior, y eso hace que voy a estar más tiempo activo y menos tiempo pasivo. Esa densidad la voy a ir manejando con el trabajo de las pausas, donde también voy a definir no solamente el tiempo de la pausa, sino si es activa, si es pasiva, si es con recuperación, si es macropausa, si es micropausa, y también tengo que elegir qué tipo de series voy a hacer. Si voy a hacer series planas, series variables. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de cómo armar ese tipo de cosas. La estructura de la sesión generalmente cuenta con una entrada en calor, un trabajo principal, algunas veces cuenta con un trabajo complementario, que puede ser trabajo de piernas, trabajo con manoplas, técnicos, snorkel y demás, y una vuelta a la calma, que es como para restablecer ahí los valores de fábrica, ¿no? Volver al cuerpo a cero. Esta entrada en calor generalmente sirve para acomodar técnicamente al nadador y prepararlo física y psicológicamente para el trabajo principal, tomar contacto con el agua, sensibilidad, y obviamente empezar a elevar la temperatura corporal, empezar a acelerar la respiración y las pulsaciones. Eso hace que empiece a circular más sangre, que empiece a haber más oxígeno, que empiecen a desplazarse los sustratos, ¿no? El glucógeno, la glucosa, en los grupos musculares principales, empieza a producirse todo este tema del traslado de oxígeno y dióxido de carbono y de combustible y de eliminar los desechos. El trabajo principal puede estar destinado al mantenimiento, al desarrollo o en algún caso al máximo estrés de alguna de las zonas de entrenamiento. O sea, ahí ya tengo que destinar el trabajo a algo específico. ¿Cuál va a ser la función de este trabajo principal? Desarrollar la zona 2, bárbaro. O mantener la zona 1. O generar un máximo estrés, llevarlo al máximo del nivel de una zona 3. Bueno, y la función del trabajo principal es cubrir alguna de estas áreas. El trabajo complementario, que no es obligatorio, generalmente está, luego del trabajo principal, empezamos a trabajar con algunos elementos, trabajo de piernas, trabajo técnico, alguna habilidad específica, hidratación, orientación y demás. Y la vuelta a la calma, que es recuperar y restablecer el organismo del nadador. La idea es volver los valores de respiración, de pulsaciones, frecuencia cardíaca y demás, otra vez lo más cercano al reposo, para que no haya un cambio tan abrupto, y permitirle al cuerpo en este momento de ir bajando, también la parte mental y la parte de impulsos nerviosos, permite que el cuerpo se recupere más rápido. Cuando yo corto el entrenamiento y no hago una buena vuelta a la calma, al cuerpo le cuesta mucho más porque bajan las pulsaciones de manera abrupta, y si yo necesito sacar muchos desechos de lo que haya quedado en el cuerpo, en los músculos, obviamente si yo tengo 60 latidos por minuto, la cantidad de sangre que circula por ese músculo es una. Si yo tengo 90 pulsaciones por minuto, obviamente ya tengo un 50% más de sangre que circula, y si yo voy a 120 tengo el doble, y voy a 120 pulsaciones por minuto. Entonces la recuperación también va, la velocidad de la recuperación también va en función de cómo esté mi cuerpo. Y esta vuelta a la calma muchas veces se hace, de hecho la vuelta a la calma siempre es más larga los días o las sesiones que son muy duras, y la vuelta a la calma en sesiones que han sido muy heroicas y tranquilas suele ser cortita porque no tenemos mucho para recuperar. En cuanto a la construcción del trabajo, vamos a trabajar lo que se llama repetición, que es la distancia continua, sin pausa, ¿no? Puede ser una repetición de 100 metros, de 50 metros, de 1000 metros o de 10.000 metros. La idea es, ¿a qué llamo repetición? A la distancia desde que yo comienzo hasta que vuelvo a frenar. Después tenemos lo que es una serie, que generalmente es la cantidad de repeticiones que vamos a realizar. Yo voy a hacer una serie de 3 por 100, o 3 por 400, o 3 por 1000. Entonces le estoy poniendo la cantidad de veces que voy a repetir un trabajo. El bloque, que es la cantidad de series totales, a veces yo divido, porque son muchas series, entonces las divido en dos bloques, y hago 3 por 400, y después otra vez 3 por 400. En el medio generalmente hay o una macropausa,
o otro trabajo intermedio, y lo que se llama set, que es una sumatoria de trabajos. A veces meto un trabajo de nado, un trabajo de patada o de manoplas, y en realidad lo que hago es volver a repetirlo, o no, o lo repito una sola vez, pero todo ese bloque forma parte del trabajo principal. Lo que es nado, patada y brazada, todo en un solo trabajo. Acá hay unas planillitas que están sacadas, como dice ahí, de manera de sugerencia, sobre todo para nadadores de fondo y sobre todo para las zonas aeróbicas. Esto está sacado del libro de las apuntes del curso de entrenador de natación que se da en el ISDE, o que se daba en el ISDE, en el Instituto Superior del Deporte. Esto lo daba Pirú García como pausas mínimas y máximas recomendadas o sugeridas para lo que es zona 1, si va a trabajar repeticiones de 50 metros, entre 5 y 10 segundos, y se van incrementando a medida que sumo la distancia de la repetición. En zona 2 lo mismo, y en zona 3 lo mismo. Estas se las dejamos para que las tengan, simplemente como manera de sugerencia de alguien que ha trabajado muchísimo y que ha visto que con estas pausas es donde mejores resultados o, digamos, mejores beneficios se obtienen. Para ir cerrando, vamos a ver que la clasificación de las pausas puede ser según el requerimiento o la duración. Según el requerimiento se dividen en pausas activas o pasivas. En la activa es donde yo me estoy moviendo o estoy haciendo algo, aunque sea de manera suave. La pasiva es donde hago una pausa completamente detenida. Y con relación a la duración puede ser una micropausa, que es donde se busca una recuperación incompleta, donde no buscamos una recuperación total. Y la macropausa, donde sí se busca quizás una recuperación más larga y completa para volver a iniciar el ciclo. En cuanto a los tipos de trabajo, están los que son con parámetros estables, lo que se conoce como series planas, misma distancia, misma intensidad, misma pausa, o las que son con parámetros variables, que son series variadas, donde puedo trabajar, como dice ahí, sistemas ondulatorios, ascendentes o descendentes, subiendo metros o subiendo intensidad, o bajando. En cuanto a intensidad, puede ser progresivo o regresivo, puedo ir aumentando la velocidad, que sería algo progresivo, o puedo ir bajando la velocidad, que sería regresivo, ¿no? Y en cuanto a las áreas funcionales, puede ser pura, trabajo puro, donde hago toda la serie, trabajando la zona 2. O donde hago trabajos mixtos, donde voy a trabajar parte del trabajo va a ser en zona 1, parte va a ser en zona 2, parte va a ser en zona 3, y voy a ir alternando. En cuanto a las áreas funcionales, los fisiólogos siempre se basan y dicen que el trabajo bien hecho es el trabajo puro, porque puedo determinar bien en qué área estoy trabajando. Cuando empezamos a mezclar y vamos a las áreas mixtas, es muy difícil de medir, ¿no? Cuánto trabajé en cada una, si logré recuperarme entre áreas y demás. Desde el punto de vista para las aguas abiertas, yo recomiendo el trabajo mixto. Recomiendan los dos, ¿no? Hay días de trabajo puros y días de trabajo mixto. Pero como las aguas abiertas, por característica natural, vamos a nadar todo el tiempo en zonas mixtas, porque hay muchos cambios de ritmo, más allá que por momentos me mantengo estable, como dijimos muchas veces, partida, cambios de ritmo, boyas, llegadas, hay cambios permanentes, debo acostumbrarme dentro del entrenamiento a estos cambios, que mi cuerpo se acostumbre a trabajar en diferentes zonas y a subir y bajar de la zona según el momento de la competencia o del entrenamiento. Para cerrar, vamos a ver lo que son las variables, o vamos a nombrar lo que son las variables del entrenamiento. Los entrenamientos se basan o se arman en cuanto a estas variables. A la intensidad, que es fundamental, ¿no? A qué ritmo de nado voy a nadar, la intensidad de nado que tengo que llevar. El volumen, que son los metros que voy a nadar. Las pausas, que como decíamos antes, pueden ser activas, pasivas, largas o cortas, como ustedes quieran, macro, micro. La frecuencia, que es la cantidad de estímulos que voy a hacer en un tiempo determinado, puede ser la frecuencia semanal, la frecuencia mensual, la frecuencia anual, y la densidad, que es esa relación trabajo-pausa. Si yo juego bien con estas variables, puedo armar los entrenamientos de todo el año, aumentando y disminuyendo intensidad, aumentando y disminuyendo volumen, pausas, frecuencias, momentos de mayor frecuencia, menor frecuencia, momentos de mayor densidad, menor densidad de trabajo.
yo siempre pongo el ejemplo de tomarlo como grandes canillas, ¿no? Si abro una canilla, si abro la canilla de la intensidad, aumento la intensidad, tengo que cerrar un poquito el volumen, porque no voy a poder tolerar toda esa cantidad de metros a esa intensidad. Generalmente cuando abro la canilla de la intensidad, también tengo que abrir la canilla de las pausas, porque cuanto más rápido voy, más tiempo de recuperación necesito. Pero luego empezar a jugar con abrir y cerrar poquito estas 4 o 5 canillas, puedo armar la cantidad de entrenamientos que se me ocurran, puedo trabajar todas las zonas de entrenamiento, puedo ir jugando con estas áreas funcionales y estas zonas mixtas, donde no sabemos muy bien dónde estamos, pero se asemeja cada vez más a lo que sería el entrenamiento propiamente dicho y la competencia de lo que serían las aguas abiertas con estos vaivenes de ritmo permanentes, por estado de ánimo, por sensaciones del cuerpo, por frío, por ola, por viento o por situación de competencia, ¿no? Por último, también les dejamos este cuadro, está fotocopiado, está escaneado del libro de Pilú, donde, si se fijan en las columnas, está la especialidad del nadador, ¿no? Fondista, mediofondista, velocista. La segunda columna tiene que ver con los años, de la edad de cada uno de ellos. La cantidad máxima de sesiones por microciclo por semana, que recomienda Pilú. El volumen máximo por microciclo, que recomienda Pilú. El volumen máximo por sesión, el volumen máximo por día, teniendo en cuenta que hay días que pueden tener 2 sesiones, o que van a tener 2 sesiones, la cantidad de puestas a puntos por año, que recomendaba, y el largo mínimo de los ciclos de entrenamiento, que es lo que hablábamos, ¿no? Cuanto más chicos somos, fíjense que propone periodos largos de entrenamiento de no menos de 24 semanas, y cuando ya somos más grandes, 18, 19, 20 años, podemos hacer periodos de 14, 15 y hasta 10 semanas, que eran estos bloques concentrados. Estos son un montón de números, pero están buenos a veces ponerse a mirar, porque está sacado de 40 años de experiencia, ¿no? Aparte de millones de bibliografías leídas. Por último, ¿cuál es la mejor metodología? Obviamente va a depender siempre del objetivo, de la especialidad, de la edad, del nivel, del momento y de la experiencia. Por eso siempre hay que armar planificaciones personalizadas. No copiar y pegar, no lo que le dio resultado a otro, no lo que leí de internet, no lo que hace Florian Wellbrock o lo que hace Damián Blanc o lo que hace Esther Núñez. La idea es, ¿qué me sirve a mí? Bueno, va a depender de un montón de cosas, que todo esto que vimos hoy y algunas cosas más seguramente que se nos han pasado por alto, pero la idea es, cuanto más información tenga, cuanto más variables tenga en cuenta, más posibilidades, y cuanto más contextualizado mi realidad lo haga, más posibilidades de éxito, ¿no? Acá les dejamos una fotito que tiene su historia, 15 años de esa foto, entrenando con Damián y con Esther en Font-Romeu, en Francia, en entrenamiento en la altura, allá por el 2007. 15 clavados, ¿eh? Fue esta semana, porque creo que subimos el 8, el 9 de junio, sí, hasta fin de junio estuvimos ahí arriba. Sí, 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 15 clavados. Puigcerdá es esto, el límite de España con Francia. Bueno, buenísima la explicación, Fer. Estaba viendo la tabla de Pilú, que es una tabla que tiene sus años y que cerca de la realidad actual que estaba, ¿no? Con un montón de cosas. Por ejemplo, con el tiempo de duración de los ciclos de los fondistas mayores de 18 años. Se acerca mucho a lo que es la periodización o la planificación moderna, esta contemporánea, 10 semanas de duración un ciclo. En otro momento eran muchísimo más largos. No digo que era un visionario, pero quiero decir que no estaban muy lejos de la realidad actual de lo que es la planificación. Y lo otro que ahí me apunté, que quería decir, es que escucho mucho en las piletas y que no me gusta entrenadores de nadadores jóvenes de 11, de 12, de 13 años. Escucho decir, este es un gran velocista, o este es un fondista de la hostia, o este es un pechista bárbaro, y me pone muy nervioso escuchar que los entrenadores especialicen a nadadores tan jóvenes que a esa edad lo único que tienen que hacer es pasear por todos los estilos y por todas las distancias.
Entonces es importante los que tienen la chance o la responsabilidad de entrenar y de enseñar a nadadores jóvenes, sacarse esa terminología o esa mala costumbre de la cabeza de especializarlos muy, muy de chicos, ¿no? Puede ser que uno... Sí, De perdón. hecho, ahí en el recuadro de Pilú, si nos miran y se fijan en las edades tempranas, dice sin especialidad. O Por sea, eso, por eso. pone especialidad después de los 14, 15 años recién. Hasta esa edad son todos Tenemos velocista, que, nivelistas y todo lo posible. tenemos que ser totalmente conscientes que en edades muy tempranas, si los catalogamos como velocistas, como mediofondistas, como pechistas o como espaldistas, lo único que estamos haciendo es limitarlos. Limitarlos a que ese va a ser el camino que tienen por delante para recorrer, cuando tienen que explorarlo absolutamente todo, y a los 18 años o 17 años recién se verá si es nadador de pileta, si le gustan las aguas abiertas, si nada velocidad, si nada fondo. Hay que ver cómo desarrolla. Es muy difícil a los 11, 12 años, salvo que a esa edad ya el tipo mida 1,85 m, la chica mida 1,80 m, que te vas a dar cuenta que todos los caminos conducen a la velocidad, pero no suele ser así, y hay que esperar a ver cómo va transcurriendo el desarrollo del atleta, de la persona. Lucas, levantaste la mano. Te voy a preguntar a vos, Fer, lo mismo que le pregunté a Damián hace un tiempo. ¿Por qué en la natación se nada tanto? O sea, ¿por qué hay que nadar 2 veces al día? ¿Por qué nadan todos los días? ¿Por qué esa necesidad de estar todo el tiempo en contacto con el agua? Justamente ese es el contacto con el agua. Es un medio que no nos favorece porque no es el nuestro. Entonces, la sensibilidad al agua se gana solamente estando dentro del agua. De hecho, un fondista del atletismo, más allá que mete muchísimos kilómetros, un poco porque el impacto también rompe mucho fibra muscular, cosa que no pasa en el agua, entonces se tienen que limitar un poco la cantidad de kilómetros que corren, pero hasta el maratonista más fondista o ultramaratonista no entrena la cantidad de tiempo y de metros que entrenan en misma relación que un nadador. Pero tiene que ver naturalmente con el medio. Nosotros somos animales terrestres y nos tenemos que adaptar a transformarnos en lo más acuático posible, y esa acuaticidad, como incluso la nombran algunos autores, se gana solamente estando en el agua. Y esa sensibilidad Pero, al agua... a ver, Lucas, vos hiciste tría. sí. Vos hiciste tría, no tengo ni idea cómo era tu nivel de responsabilidad con el entrenamiento cuando hacías tría, El pero mismo que tengo hoy. el mismo que ahora. Y cuando dejabas de correr, que como haces ahora, cuando dejas de nadar 4 días para tatuarte y volvías a correr, ¿cómo te sentías? Más allá Sí, de que te puede... Lo entiendo, pero suponete que no sea en mi caso, porque vos recién hablaste, bueno, a un chico no lo especializamos hasta que llegue a una edad un poco más adulta, digamos, no más grande. Pero a ese mismo chico lo estás haciendo levantarse a las 5 de la mañana bueno, para irse a hacer el primer turno antes de meterse en el colegio. especializarlo, Los pibes, ¿hay algunos que salen especializarlo corriendo o no? Especializarlo es muy distinto a entrenarlo, a generarle hábitos, a enseñarle las técnicas. Hay un montón de Ok, cosas que se pueden hacer. O sea, vos por entrenar 2 veces por día no estás armando un fondista. Estás armando ok. una persona, generándole buenos hábitos, saludables o no, pero le estás generando... Yo soy de los que piensan que lo estás educando para que el día de mañana el tipo tenga las herramientas para decir, sí, me gusta el deporte o no me gusta el deporte. Pero son dos cosas distintas. Lo cierto es que la natación es un deporte netamente de sensaciones y de sensibilidad. A mí me pasa que entreno el sábado a la mañana y después no entreno hasta el lunes a la mañana. Son 48 horas desde mi última sesión de la semana hasta la primera de la semana, y todos sabemos, los que mínimamente nos hemos dedicado a la natación, que el lunes a la mañana las sensaciones que tenemos en el agua suelen ser malas, salvo que el domingo hagas alguna cosa especial, no tengo ni idea qué, estirar, hacer todo bien, que nadie hace todo bien el domingo porque nos comemos el asadito, ¿viste? Entonces, la natación es un deporte de sensaciones, es básicamente eso, por eso necesitas muchos más estímulos específicos que de golpe no necesitas en otro deporte. Vos no pedaleás 4 días, te subís a la bicicleta y podrás sentirte más o menos fatigado,
te podrá costar meterle la cadencia que le tenés que meter, cardiovascularmente te va a costar también, pero la técnica no la perdés. Cuando no nadás 4 días, que vos lo haces a menudo, vos sabés lo que es como que tenés que volver a aprender a nadar. Igual entiendo a dónde vas y yo también hay parte que no comparto en cuanto a ese nivel de entrenamiento a edades tan tempranas, porque justamente son uno de los motivos de mayor deserción en el deporte, ¿no? En ningún otro deporte, ni los de conjunto, incluso ni los de tiempo y marca, entrenan doble turno a los 10, 11, 12 años, levantándose a las 5 de la mañana, después yendo a la escuela, volviendo a otra vez a hacer otro turno. Vos podés jugar al fútbol, hockey, handball, básquet, y nunca te van a exigir de esa manera, pero bueno, un poco Sí, es por incluso, de incluso un jugador de fútbol cuando deja el fútbol juega al fulbito. claro, Lo que generalmente dicen es, hay nadadores que se van del agua y no la quieren tocar nunca más. exactamente. Es Que difícil. no va a ser el caso de Dami, no va a ser el caso tuyo, que les apasiona, pero hay otros que se rompieron tanto que no quieren volver más. Algunos vuelven después de máster y vuelven a reencontrarse desde otro lado con la natación, pero es verdad que hay muchos que se alejan y no vuelven más. Pero bueno, también es verdad que si querés subirte al tren del alto rendimiento, no te puedes subir a los 20 años. Sí, Te sí, tenés que sí, subir que antes. tenés que hacer es y que todos Claro. están entrenando de la misma forma. Entonces, bueno, a veces se toma la decisión anticipadamente y bueno, pero le diste la chance al que realmente quería llegar de que se suba al tren. Si esperás a que tenga 16, 17 años y que tome la decisión, ya pasó el tren y a esa altura ya los nadadores de elite ya están ganando medallas olímpicas y vos todavía estás empezando a entrenar. Entonces, ver hoy Correcto. estos chicos en el Mundial de Budapest haciendo cosas increíblemente locas a los 17 años, habla de que a los 8, 9, 10 ya estaban haciendo esto de dos turnos y demás, ¿no? Entonces, bueno, es una toma de decisión difícil que compromete a toda una familia, no es solamente al chico, pero bueno, no estoy al 100% compartiendo eso, pero entiendo por qué se hace, ¿no? O sea, tiene que ver con esta búsqueda del alto rendimiento en un futuro no muy lejano, pero que sí es necesario tomar la decisión hoy. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene para la última clase, para la última reunión. Vamos a estar con el tema de psicología en las aguas abiertas, así que preparación psicológica, va a estar linda la clase. Así que cualquier inquietud o duda, estamos ahí disponibles siempre, nos escriben y nos volvemos a ver el martes. Buena Así es, semana para todos y un abrazo grande. por suerte para ustedes, no van a tener que tolerarme durante 90 minutos seguidos solo a mí. Vamos a hacer un más ida y vuelta, más ping-pong. Seguramente vamos a tener una invitada que es un lujo y bueno, va a ser muchísimo más fluida la clase y aparte es un tema que da para participar más también ustedes de sus experiencias y demás. Así que bueno, hasta el martes, que tengan una excelente semana. Chao, chicos.